La siguiente cefalea autonómica trigeminal y una de las más complejas y que tiende a confundir más en el diagnóstico es la hemicrania continua. Es súper importante que la conozcamos porque es un tipo de dolor constante que está presente por al menos 3 meses. Lo caracterizan exacerbaciones. Es decir, tenemos dolor hemifacial, generalmente incluso acompañado de dolor miofacial masticatorio, en donde tenemos exacerbaciones de media hasta 3 horas de duración que van a presentar síntomas autonómicos del mismo lado. El paciente va a tener esa sensación de agitación y va a estar agravado por el movimiento. Se dice que por criterio diagnóstico, al igual que la paroxisma hemicránea, debe responder absolutamente a dosis terapéuticas de indometacina. Estamos hablando de al menos 50 miligramos cada 12 horas, 25 miligramos cada 8 horas, varía mucho de dónde lo consultemos. Por criterio diagnóstico puede ser con remisiones en donde la cefalea no es diaria, tiene periodos de remisión de más de un día sin tratamiento, pero cuando está presente es continua. Tenemos en donde es incesante, que es lo más común, de hecho la interrumpida es poco común, en donde por más de 3 meses tenemos cefalea diaria y constante, por lo menos por 3 meses e incluso por periodos mayores a un año, con nulos periodos de remisión. Este trabajo lo presentamos como parte de 3 publicaciones en mi proyecto de maestría, en donde de manera retrospectiva analizamos a 1617 pacientes que se presentaron a la clínica de dolor orofacial de la Universidad de Minnesota, en donde encontramos 6 pacientes que fueron diagnosticados, perdón, 8 pacientes que fueron diagnosticados con hemicrania continua. Sin embargo, solamente 6 pudimos incluir en el estudio por motivo de que no se presentaron al seguimiento. Estos pacientes tenían características bastante similares. La mayoría de los pacientes presentaron dolor completo hemifacial, mientras que 2 pacientes presentaban mayoritariamente en los episodios de los paroxismos el dolor solamente en V2 y V1, y hubo un paciente en los paroxismos únicamente el dolor en V1. Pero vean que en la hemicrania continua el dolor es constante hemifacial con episodios de paroxismo que se va a acompañar de lacrimación, fotofobia, tenemos rinorrea, tenemos enrojecimiento hemifacial, tenemos inyección conjuntival. Estas son las características de las cefaleas autonómicas trigeminales que nos tienen que hacer sospechar de un problema neurológico mayor, porque ojalá fuera tan sencillo como denle indometacina y listo, se acabó. Una vez un estudiante me dijo: cuando yo estaba rotando en Compesalud, nos dimos cuenta que un paciente tenía migraña continua, le dimos indometacina y se quitó. No es así tan fácil. Identificar las características aunado a todo lo que puede estar rodeando este diagnóstico de dolor por la causalidad, por las características multifactoriales del dolor y por lo que puede rodear a cada individuo es sumamente complejo. Un algoritmo interesante de Benoliel. Pensemos en que si la cefalea dura más de 4 horas, vamos a hablar de la frecuencia. Si está presente por más de 8 días, pensemos en darle un test de indometacina. Si se alivia, probablemente va a tener hemicrania continua o paroxismo hemicrania. Si no se alivia y no es eh, no es constante, se hace un test con oxígeno o triptanos. Si hay síntomas autonómicos, podemos estar pensando de una cefalea en racimos.
Si estas cefaleas son constantes con duración mayor de 4 horas, siempre vamos a pensar en hemicrania continua, migraña, dolor miofacial masticatorio, que son esos tipos de dolores que perduran por mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a ver si tiene paroxismos o si se acompaña de síntomas autonómicos, pensando en una migraña o pensando en hemicrania continua. Siempre el paciente debe estar educado en su condición. No hay nadie que se conozca mejor que uno mismo. En realidad, uno es quien a veces no quiere admitir qué es lo que puede estar disparándole ese dolor. Terapia conductual, tratamiento farmacológico. Solamente como información general, para que conozcan las cefaleas tipo paroxismo de hemicrania, se trata generalmente con indometacina abortiva y se trata con medicamentos preventivos o profilácticos como antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de los canales de calcio a nivel central como verapamilo. De la misma manera la hemicrania continua, en donde también usamos oxicams, amitriptilina, gabapentina como tratamientos preventivos. Mientras que las cefaleas unilaterales neuralgiformes de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo responden muy mal a todos los medicamentos. De hecho, son resilientes a la carbamazepina, que es para neuralgias, a la gabapentina. Reaccionan generalmente al lamotrigeno, que es un anticonvulsivante muy difícil de utilizar porque tiene un rango terapéutico corto y es muy difícilmente tolerado. Esto es una pincelada de lo que son las cefaleas autonómicas trigeminales, que es muy importante que conozcamos porque ahora existe el dolor orofacial autonómico trigeminal, en donde se presentan esas características en V1, V2, más que todo intraoral, en donde el paciente describe un tipo de dolor dental que no es de características dentales con síntomas autonómicos.